Los saludo hoy 17 de febrero del año 2022. Quiero compartir con ustedes todo lo que el Señor me muestra a través de su palabra, con base en los textos bíblicos de la liturgia del día de hoy, en el entendido de que tenemos todos que cambiar, ser diferentes, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y debemos esforzarnos para cambiar esas circunstancias que muchas veces vienen de generación en generación y que a veces por malas decisiones, por ignorancia, por desconocimiento, hemos tomado y nos han causado mucho daño a nosotros y a nuestras familias. Y eso ha venido y lo vamos heredando de persona en persona, de familia en familia. Entonces hay que cambiar muchas de estas circunstancias y de la única forma que lo podemos hacer es yendo a la fuente misma que es el Señor y su palabra a través de las Sagradas Escrituras. Por eso vamos a compartir estas reflexiones de los textos bíblicos del día de hoy. En la primera lectura está tomada del libro del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Hermanos, no junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica, uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos, el otro es un pobre andrajoso. Ven al bien vestido y le dicen, por favor siéntate aquí en el puesto reservado. Al otro, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si haces eso, ¿no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos? Queridos hermanos, escuchen. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. Y sin embargo, ¿no son los ricos los que tratan con despotismo y los que arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran ese nombre tan hermoso que llevan como apellido? ¿Cumplen la ley soberana que anuncia la Escritura? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Perfectamente, pero si muestran favoritismos, cometen un pecado y la Escritura prueba este delito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 34. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, te damos infinitas gracias por este día, por el don de la vida, por la salud, por el bienestar, por nuestra familia. Gracias porque eres nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque nos enseñas, porque nos guías, porque nos muestras ese sendero, ese camino que debemos transitar día tras día en nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotras, las personas que estamos acá. Cada una de las personas que en el mundo escuchemos tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos oírte. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos, Señor, cumplir esa palabra tuya que cambia, que transforma vidas. Hoy nos colocamos en tus manos, Señor, y te pedimos que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que nos muestre, el que nos revele tu verdad, Señor, en lo más profundo de tu palabra, para que así cambie nuestra manera de pensar y cambie nuestra manera de vivir. Amén. Continuamos entonces en esta carta de Santiago, donde nos está enseñando un verdadero principio que está consagrado en casi todas las constituciones del mundo. Está consagrado en las declaraciones de los derechos humanos, y es que todos los seres humanos somos iguales. Sin embargo, a veces eso es como una consagración simplemente de papel, porque la realidad pues no se cumple, no se da eso. La igualdad de personas, de seres humanos, a veces es bastante desigual en relación, por ejemplo, con la prestación de servicios, con las oportunidades, con el acceso a trabajos, el acceso a posibilidades de ascensos, etc. Hay muchas desigualdades en el mundo. A veces se nos olvida que Dios es nuestro proveedor y que Él Él es el que cada día hace florecer, Él es el que cada día hace germinar las plantas, el que cada día nos provee de frutos, de lo que produce la agricultura, es el que le da vida a los semovientes, a los peces, etc. Dios ese es el proveedor que tiene una despensa para en el mundo para alimentarnos. Pero hay veces que eso se nos olvida, y así en consecuencia hay personas que en el mundo aguantan hambre. Hay personas que no trabajan, hay personas que no tienen, por ejemplo, agua potable. Y eso no significa pues que eso es solamente de los gobiernos, de los estados, la responsabilidad, ¿no? Eso también es de todos y cada uno de nosotros. Aquí Santiago nos está diciendo que no tengamos favoritismos, que no hagamos acepción de personas. Y nos pone un ejemplo de a veces por las apariencias le damos mayor apertura a una persona que está, dice aquí, él está hablando acá de una persona que está bien presentada, que tiene quizás joyas, y frente a una persona que quizás es harapienta, que está sucia, y eso lo vemos lamentablemente mucho en el mundo. De hecho, a veces uno se pone a pensar, y yo también lo he hecho. Yo voy caminando por una calle y veo a alguien que viene en sucio o harapiento, y normalmente nos da miedo porque pensamos, o sea, etiquetamos mucho a las personas creyendo que son sucias o harapientas, pues normalmente son delincuentes o que nos van a atacar, o que nos van a robar, o que nos van a hacer daño, etc. Lamentablemente eso es lo que ha ido como evolucionando en la sociedad, ¿no? Pero son personas iguales, como seres humanos son iguales y tienen la misma oportunidad. Y nosotros, los que somos creyentes, los que conocemos al Señor, debemos entender que esas son las personas que más necesitan de nuestra ayuda, que más necesitan que las escuchemos, que las veamos, que las hagamos sentir bien. Porque Jesús dijo eso, ¿no? Yo no he venido por los que están aliviados, sino yo he venido por los que están enfermos, por los que están necesitados, los que están enfermos,
los que necesitan médicos no son los aliviados, sino los enfermos. Los que necesitan ayuda, los que necesitan asistencia, son precisamente esas personas que están en una situación social diferente, aun cuando son iguales. Pero también el texto se refiere no solamente al pobre, digamos a la persona que está físicamente mal vestida o sucia, no, también se refiere a esas personas que espiritualmente están equivocadas, están erradas. También tenemos que entender que precisamente esas son las que necesitan más escuchar hablar de Dios, los que necesitan más sentir el amor de Dios, los que necesitan más oportunidades. Yo sé que no es fácil porque lamentablemente en muchas oportunidades pues lo he vivido directamente. He tratado de ayudar a personas y pues realmente la situación ha sido bastante compleja, pero es como, no sé, como mirar a las personas como en esas condiciones de igualdad, de misericordia, de compasión, y no despreciarlas porque quizás huelan mal, porque quizás están mal vestidas, porque quizás actúan mal, sino es orar por esas personas, acercarse, ayudarlas en la medida en que podamos hacerlo, obviamente sin que eso represente que nos coloquemos en riesgo frente a esas situaciones. Pero entonces Santiago nos está diciendo esa forma de orar es no hacer esa diferenciación de personas, sino que entendamos que todos somos iguales, y reitero que quizás aquellas personas que están en una posición de desventaja, en aquellas personas que quizás están, por ejemplo, pensemos en un niño, en un anciano, en una mujer frente a un hombre violento, por ejemplo, tiene una protección reforzada. En una persona en situación de discapacidad está con una protección reforzada. Eso que señala, por ejemplo, nuestra Constitución colombiana, debemos aplicarlo también en la vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Y en el Evangelio, Jesús está haciendo dos preguntas que quizás nosotros debemos hacernos precisamente para darnos cuenta cómo estamos en ese sentido, ¿no? Porque para que nosotros entendamos que las personas son iguales, todas somos iguales, independientemente de su raza, de su condición, de su clase social, de sus creencias religiosas, que todos somos seres humanos iguales y que como personas entonces tenemos esas mismas posibilidades. Solamente lo vamos a entender en la realidad cuando entendamos que Dios está en nuestra vida y que Dios hace a todas las personas iguales, que muchas veces es la sociedad la que las hace desiguales, pero que Dios a todos nos mira y nos trata por igual. Para eso es muy importante que nos contestemos esa pregunta que Jesús le hace a Pedro y a sus discípulos. Primero les pregunta que qué dice la gente, que quién es Él, ¿no? Y entonces ellos le contestan, uno que es de Juan el Bautista, otros que es de Elías y otro que es uno de los profetas. Pero luego le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes? Así como nos pregunta a nosotros hoy, que somos los discípulos del Señor, porque Él es nuestro Maestro y nosotros aprendemos a través de sus enseñanzas. Él nos está preguntando, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Tú qué dices? ¿Quién para ti, quién es realmente Jesús? Es bueno que te hagas esa pregunta. Yo me la hice esta mañana y realmente hay que preguntarnos y reflexionar acerca de ello. ¿Quién es el Señor para nosotros? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros? Y cuando nosotros encontremos esa respuesta, vamos a empezar a entender muchas cosas con la última parte que le dice a Pedro. Cuando Pedro, él empieza a decir pues todo lo que va a pasar, que va a ser entregado, que lo van a rechazar, que va a ser condenado por los sumos sacerdotes, por los ancianos, por los escribas, que va a ser ejecutado y que va a resucitar a los 3 días. Y Pedro le dice, no, Señor, no es posible que eso suceda. Y entonces Jesús le dice, quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces la pregunta hoy es también,
¿Cómo piensas tú? ¿Tú piensas como Dios o piensas como los hombres? Y cuando empezamos a reflexionar en esa pregunta, yo creo que surgen dos inquietudes. Primero, ¿cómo piensas? ¿Cómo es que piensa Dios? ¿Y cómo sé yo cómo piensa Dios? Conociéndolo a través de ¿qué? De su palabra. ¿Y cómo piensan los hombres? Voy a poner un ejemplo. Jesús nunca hizo nada para él, jamás. Todo lo hacía era para quienes, para las demás personas, para el otro. Él se vino, se bajó del cielo, Dios lo envió, Dios Padre lo envió a esta tierra, porque nos ama tanto que envió a su Hijo con la finalidad que nosotros lo conozcamos, que creamos en Él y nos salvemos. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea se salve y no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Para quién hizo eso Dios? Para cada uno de nosotros. ¿Para quién Jesucristo vino, vivió aquí en la tierra, se hizo hombre, abandonó su condición divina y subió a esa cruz hasta morir y resucitar? ¿Por quién lo hizo? Por cada uno de nosotros. Él no lo hizo por su propio beneficio, lo hizo fue por cada uno de nosotros. Él pasó todo el tiempo haciendo el bien, sanando, devolviéndole la vista a los ciegos, haciendo oír a los sordos, devolviéndole el habla a los mudos, sanando a los paralíticos, resucitando a la gente. Nunca lo hizo para sí mismo, sino para quién, en beneficio de todas las personas, y lo sigue haciendo así. Entonces, por ejemplo, esa es una forma de decir, ¿será que yo hago todo para los demás? ¿O busco mis propios intereses, busco mis propios beneficios, busco mi propia satisfacción? Entonces, esa es la diferencia de pensar como Dios o de pensar como los hombres. Y la pregunta entonces que nos tenemos que hacer es esa: ¿tú cómo piensas? ¿Como Dios o como los hombres? ¿Para qué te das cuenta de eso? Para entender que si piensas como los hombres, tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que empezar a pensar como piensa Dios. ¿Y cómo piensa Dios? Venga a ver qué piensa Dios del matrimonio. Venga a ver qué piensa Dios del hombre, del sexo, de la familia, de la sociedad, de las autoridades. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de cada circunstancia? De la vida, de la muerte, del pecado, de la gracia. Todo eso tenemos que empezar aquí a entenderlo para poder comprender y poder empezar a pensar como piensa Dios y no como piensan los hombres. Por eso hoy vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar pidiéndole que Él se nos revele a cada uno de nosotros a través de su palabra, para que nosotros empecemos a pensar o continuemos o crezcamos en el pensamiento como piensa Dios y no como piensan los hombres. Porque somos creación de Dios y debemos pensar como piensa nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, por educarnos, por formarnos, por instruirnos, Señor, acerca de quién eres tú. Tú eres el Mesías, como contestó Pedro, el ungido, el Cristo, el que subió a esa cruz por nosotros, el que vino a esta tierra a hacerse hombre, parecido a nosotros en todo menos en el pecado, por amarnos, por tener misericordia, por tener compasión, porque quiere, Señor, que nosotros nos salvemos. Por eso te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, por revelarte a cada persona en el mundo, en esa parte espiritual que tenemos todos los seres humanos, Señor. Hoy te pido por aquellas personas que no creen en ti, aquellas personas que no quieren conocerte, que no quieren conocer tu palabra. Te pido, Señor, que difundas tu Espíritu Santo sobre la faz de la tierra, para que cambie nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir. Por favor, Señor, ayúdanos a pensar como tú piensas. No nos dejes pensar en cosas como piensan los hombres, de manera egoísta, de manera individual, llenos a veces de rencor, de odio, de enojo.
de quejas, de insatisfacciones. No, Señor, ayúdanos a pensar con base en tu palabra, como tú piensas, porque tú eres el perdón, el amor, la misericordia, la compasión, la humildad, la bondad. Tú eres, Señor, la luz, el camino. Tú eres la vida misma, Señor. Por eso hoy nos ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos todo lo que pensamos, lo que somos, lo que sentimos, Señor, para que tú sigas trabajando en tu obra en cada uno de nosotros. Por eso te damos a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.